Hay historias que el tiempo casi olvida. Y luego están aquellas que, de alguna manera, se vuelven aún más fascinantes a medida que pasan los años. Hoy vamos a revivir la vida de Eulalio González, Piporro, una voz y un espíritu inolvidables que, incluso después de dejarnos hace 21 años, aún guarda secretos que merecen ser descubiertos. Uno de ellos involucra a Pedro Infante, y una verdad que Piporro reveló solo mucho después, cuando pocos lo esperaban. Si eres de los que disfrutan encontrar los momentos ocultos detrás de las leyendas, asegúrate de dar like y suscribirte. Hay mucho más por descubrir. Eulalio González, el inolvidable Piporro. No era solo otro rostro de la época de oro del cine mexicano. Piporro era una celebración viva y respirante del alma del norte de México. Fue actor, cantante, compositor, guionista, locutor y, sobre todo, un hombre que sabía contar una historia como pocos. No solo veías a Piporro, sentías que te estaba llevando a un mundo lleno de encanto, ingenio y risas, donde todo era posible si solo tenías la actitud adecuada. En 1993, Piporro había pasado una increíble 50 de años entregando su corazón al trabajo artístico y musical, y por eso recibió uno de los honores más significativos que un artista puede esperar, el Premio Eduardo Arosamena, otorgado por la Asociación Nacional de Actores en México, mejor conocida como ANDA. No era solo una medalla o una placa, era el reconocimiento a una vida dedicada a hacer sentir vivos a los demás, a levantar el ánimo a través de la música, el cine y las palabras. Y Piporro, siendo Piporro, no se detuvo ahí. En 1994, hizo una aparición especial en la telenovela Agujetas de color de rosa, demostrando que, incluso después de décadas bajo el reflector, aún conservaba esa chispa que hacía que el público se encendiera en el momento en que pisaba la pantalla. Un par de años después, en 1996, el profundo amor de Piporro por su ciudad natal, Monterrey, lo llevó a un nuevo tipo de escenario. Actuó en la obra de teatro Ajúa 400, una gran celebración que marcaba el 400 aniversario de la fundación de Monterrey. Imagina el orgullo que debió haber sentido, estar allí, rindiendo homenaje a la ciudad que lo había formado, riendo, cantando y contando historias de la manera que solo Piporro podía. Y justo cuando pensabas que podría comenzar a desacelerar, en 1999, se asoció con Editorial Diana para publicar una de las autobiografías más encantadoras que jamás encontrarás, Autobiogro Ajúa y Anecdotaconario. No era una mirada seria y seca hacia el pasado, era juguetona, traviesa, llena de gracia, tal como Piporro. Leerla se siente menos como pasar páginas y más como sentarse con él a tomar café, mientras guiña un ojo y lanza una historia inolvidable tras otra. Incluso cerca del final de su carrera, los tributos seguían llegando. En febrero de 2003, fue honrado una vez más, esta vez con un premio especial de la revista Furia Musical, por su extensa carrera en la música y las artes. Y hay algo bellamente poético en esto, porque justo un año antes, este mismo premio había sido otorgado póstumamente a Pedro Infante, el padrino artístico y gran amigo de Piporro. Es como si el universo estuviera reconociendo suavemente los profundos lazos entre estos dos hombres extraordinarios, dos almas que dieron tanto de sí mismas al corazón de la cultura mexicana. Lamentablemente, el viaje de Piporro llegó a su fin unos meses después. El 1 de septiembre de 2003, en las primeras horas de la mañana, Eulalio González falleció en su casa en Monterrey, Nuevo León, debido a un infarto al miocardio. Lo que hace todo esto aún más conmovedor es que justo el día anterior había estado en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, conduciendo un evento en honor a sus amigos Manuel Esperón y Óscar Chávez. Incluso en sus últimas horas, Piporro estaba haciendo lo que más amaba, celebrando a los demás, levantando sus legados y, al hacerlo, solidificando el suyo propio en silencio. Recientemente, he notado una hermosa tendencia,
Cada vez más personas en las redes sociales están redescubriendo a las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano. Se escuchan nombres como María Félix, Pedro Infante, Javier Solís, Jorge Negrete, y ciertamente merecen toda esa admiración. Pero es tan importante recordar que el tapiz dorado de esa época no fue tejido solo por unas pocas estrellas. Fue enriquecido y lleno de vida por muchos, incluidos talentos increíbles como Piporro. Aunque quizás no sea el primer nombre que te venga a la mente cuando piensas en esa época, su contribución fue igual de vital. Antes de toda la fama y los aplausos, Piporro tenía otros sueños. Su primer amor fue el periodismo, lo creas o no. Trabajó como reportero y estenógrafo para el periódico El Porvenir de Monterrey, y todos los días también cubría historias para la estación de radio XEMRAM. Ese entrenamiento temprano le enseñó a crear narrativas, a conectar con los oyentes y lectores, una habilidad que más tarde lo haría tan irresistible en la pantalla grande. Y, por supuesto, nada de esto habría sido lo mismo sin la presencia de Pedro Infante. Durante los primeros días de su carrera artística, la relación de Piporro con Infante se profundizó y el ídolo de México terminaría convirtiéndose en su padrino artístico. Fue un vínculo que ayudó a abrir puertas, sí, pero más que eso, fue un vínculo de espíritu, de respeto, de amor compartido por la gente que entretenían. La mayoría de los registros oficiales te dirán que estas dos leyendas se cruzaron por primera vez mientras trabajaban juntos en la radionovela Ahí viene Martín Corona. Suena limpio y oficial, ¿verdad? Pero si profundizas un poco más, si escuchas a Piporro mismo, te darás cuenta de que su historia comienza incluso antes de eso, en un tiempo en que ninguno de los dos había llegado a ser las grandes figuras que ahora reconocemos desde nuestras pantallas y canciones. Piporro mismo compartió esta hermosa parte de la historia durante una emotiva entrevista con Gilberto Marcos en el programa Estación Alameda. Es una entrevista tan preciosa, porque es uno de esos raros momentos en los que se levanta el velo y puedes escuchar, con las propias palabras de Piporro, los recuerdos que lo formaron. Mientras recordaba su carrera y su vida, llena de la habitual mezcla de humor y un toque de nostalgia, era inevitable que saliera a relucir el nombre de su querido amigo, Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil. ¿Y qué recuerdo era? Piporro reveló que su primer encuentro no ocurrió en una cabina de radio pulida o en un set de cine bullicioso. No, ocurrió años antes, cuando ambos eran solo dos hombres trabajadores tratando de abrirse camino en el mundo del entretenimiento. En ese entonces, Pedro no era la gran figura que conocemos de A Toda Máquina o Nosotros los Pobres. Era solo otro joven talentoso buscando un escenario y una audiencia. Y Piporro, joven y lleno de vida, ya trabajaba como maestro de ceremonias en el famoso cabaret El Patio de Monterrey, Nuevo León. Lo conocí aquí en Monterrey cuando Pedro aún no era muy famoso, y ni siquiera lo pensaba, dijo Piporro, riendo un poco al recordar. Yo era el maestro de ceremonias. Él vino a cantar en el patio, pero cantaba con smoking. Aún no era famoso, aún no era un charro. Imagina eso, Pedro Infante, no con su icónico traje de charro, sino vestido con smoking, tratando de conquistar a una audiencia que aún no sabía que estaba presenciando a la grandeza. Según el propio Piporro, no fue hasta mucho después cuando él y Pedro Infante se reencontraron verdaderamente. Eso ocurrió cuando a Eulalio le eligieron para darle vida al personaje que no solo definiría gran parte de su carrera, sino que también le daría el apodo con el que lo llevaría con orgullo, Piporro. Fue para la querida radionovela Ahí viene Martín Corona en XEQ. Para ese entonces, Pedro Infante, ya conocido como el Rey de las Rancheras, era una figura imponente del entretenimiento mexicano y era el protagonista. Piporro, por su parte, fue elegido como su leal compañero, un papel que, a primera vista, podría parecer secundario, pero que, gracias al carisma y la astucia de Eulalio, se convirtió en inolvidable.
Más tarde, Miguel Zacarías vio la oportunidad de llevar la magia de Ahí viene Martín Corona a la pantalla grande. Naturalmente mantuvo a Pedro Infante como la estrella, emparejándolo con Sara Montiel, quien no solo deslumbraba a las audiencias, sino que también era la actriz mejor pagada de la época. Piporro, recordando esos días en un emotivo reportaje para Clio, compartió cómo cada noche, sin falta, la gente se reunía alrededor de sus radios para escuchar. Era un evento, una cita que nadie quería perderse, porque no era cualquier programa de radio, era la radionovela de Pedro Infante. ¿Y Piporro? Era el hombre que todos querían, pero que apenas conocían fuera de su personaje. Durante mucho tiempo, no era Eulalio González para el público, simplemente era Piporro. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y, francamente, un poco agridulces. Cuando llegó el momento de adaptar la historia al cine, Zacarías se mostró reacio a volver a elegir a Eulalio. Verás, en la versión cinematográfica, la imagen de los actores de repente importaba mucho más que una voz reconocible. Y en el guión, Piporro debía ser un hombre de más de 60 años. Eulalio tenía apenas 31. En papel, simplemente no encajaba. Miguel Zacarías quería a alguien mayor, alguien que luciera el papel sin necesidad de suspender la incredulidad. Pero entonces entró Pedro Infante. No solo era la estrella de la película, sino que era su corazón, y no tenía la intención de dejar que su amigo y colega de confianza fuera relegado. Pedro defendió a Eulalio con la clase de lealtad feroz que solo los verdaderos amigos muestran. Argumentó que, con un poco de maquillaje, cabello blanco, un bigote grueso, algunos trucos ingeniosos para envejecer, Piporro podría dar vida al personaje en la pantalla. Fue la palabra de Infante la que inclinó la balanza. Después de todo, cuando Pedro Infante pedía algo, la gente escuchaba. Gracias a su intervención, a Eulalio se le permitió unirse al elenco. Aunque eso significara pasar horas en el sillón de maquillaje todos los días, transformándose en un hombre mucho mayor para las cámaras. Para Eulalio González, esto no era solo otro papel, era una bendición. Siempre habló de ello como un privilegio, un regalo raro y preciado. Convertirse en el ahijado artístico de Pedro Infante no fue solo un paso en su carrera, fue un honor personal profundo. En esos días, estar vinculado a Pedro era un sueño que todo artista aspirante, en secreto, o no tan secretamente, esperaba. Y Piporro no dejó que esa gratitud quedara sin decir. Como cantante y compositor, decidió componer una canción dedicada a su padrino. La llamó El Gorgorello. Fiel al inconfundible estilo de Piporro, es una canción ruidosa y traviesa sobre fiestas con amigos y las consecuencias desordenadas al día siguiente. Incluso menciona a Don Delfino, el padre de Pedro, quien, curiosamente, fue una de las primeras inspiraciones de Pedro para dedicarse a la música. Pedro, siempre generoso, accedió a prestar su voz para la canción, grabándola con Peerless, la disquera líder de la época y su favorita personal. Más tarde, Piporro añadiría El Gorgorello, que a veces interpretaba bajo el título El Gorgorello, a su propio repertorio. Aunque, como siempre ocurre cuando un artista rompe las expectativas, su interpretación juguetona fue recibida con algo de crítica. Pero Piporro, siendo quien era, lo asumió con calma. Su colaboración no terminó ahí. Los dos amigos también interpretaron juntos la querida canción Carta a Eufemia durante Ahí viene Martín Corona, deleitando a los fanáticos con su química. Compartieron la pantalla en una serie de películas queridas: Escuela de Música, Los Gavilanes, Cuidado con el amor y Érase una vez un marido. Cada proyecto consolidó aún más el lazo entre ellos, un lazo que se fortalecía con cada escena compartida, cada canción y cada risa detrás de las cámaras. Pero como suele ocurrir en la vida, incluso las amistades más fuertes pueden verse truncadas, y en su caso, ocurrió demasiado pronto,
cuando Pedro Infante falleció trágicamente el 15 de abril de 1957. Ahora lo fascinante, y un poco sorprendente, es algo que Piporro revelaría décadas después. En una de sus entrevistas más sinceras con un amigo cercano, Eulalio confesó que, a pesar de lo que muchos creían, él no estuvo presente en el funeral de Pedro Infante. Sí, lo sé, suena impactante, especialmente porque, si ves las imágenes documentales sobre el funeral de Pedro, realmente parece que Piporro estaba allí, llorando junto a los demás. Pero Eulalio mismo lo explicó. Para cuando él llegó, ya habían pasado varios días. Todo el cortejo funerario ya había terminado. No estuvo en esos últimos momentos, y sin embargo, de alguna manera, la narrativa se construyó en torno a esas imágenes. Es una de esas pequeñas pero importantes verdades que nos recuerda cómo incluso las historias más públicas pueden tener rincones ocultos. Y Piporro, siendo el alma honesta que era, se aseguró de poner las cosas en su lugar. Ahora, Eulalio González, Piporro, no fue solo un compañero en la historia de Pedro Infante. No, él trazó su propio camino con ese estilo norteño inolvidable, su aguda inteligencia y ese magnetismo en su sentido del humor. Ya fuera en la pantalla o en las ondas radiales de esas legendarias radionovelas, Piporro conectaba con la gente de una manera que pocos podían. Te hacía sentir como si fuera uno de los tuyos, como un viejo amigo con el que podías reír y llorar. Su autenticidad no era solo un acto, era lo que era él. Y sin embargo, detrás de ese exterior alegre y bromista, había tantas pequeñas historias y anécdotas que revelan a un hombre mucho más profundo, historias que no siempre se cuentan, pero que merecen serlo. Una de las partes más hermosas de la historia de Piporro es, sin duda, su relación con Pedro Infante. No solo trabajaban juntos, sino que compartían una verdadera amistad, construida sobre el respeto y la admiración. Piporro nunca perdía la oportunidad de hablar de Pedro con profundo cariño. Para él, Pedro no solo era un actor brillante y un cantante inigualable, sino un ser humano extraordinario, un profesional en todos los sentidos de la palabra, alguien que daba todo lo que tenía cada vez que se ponía frente a una cámara o detrás de un micrófono, y cuando trabajabas al lado de alguien como él, te inspiraba a elevarte a su nivel. Esa era la fuerza de Pedro. Y hablando de fuerzas, no podemos pasar por alto el impacto de Sara Montiel. Cuando ella se unió a Ahí viene Martín Corona, no era solo otra actriz llenando un papel. No, ella trajo algo nuevo, algo eléctrico, al cine mexicano, un soplo de aire fresco, una estrella española que logró integrarse perfectamente en el tejido de la cultura mexicana y se convirtió en un ícono por derecho propio. Sara, Pedro, Piporro, no solo hacían películas juntos, sino que creaban momentos que se convirtieron en parte de nuestra memoria colectiva. En aquellos días dorados, antes de que la televisión invadiera todas las salas de estar, había otro tipo de magia llenando los hogares de México, la magia de la radio. La radio no solo era una fuente de noticias o ruido de fondo, era el gran escenario donde las imaginaciones se desbordaban. Cada efecto de sonido cuidadosamente creado, cada línea pronunciada por los actores, construía mundos enteros en la mente de las personas. Era un lugar donde la realidad se desvanecía, y por un momento precioso, podías vivir dentro de una historia. Ahí viene Martín Corona no era solo otra radionovela más lanzada al aire, era un fenómeno que conquistó corazones. Las familias se reunían alrededor de sus radios, ansiosas por la siguiente aventura, aferrándose a cada palabra, a cada estallido de risa, a cada trote de caballo que parecía arrastrarlas directamente a los polvorientos caminos y las vidas coloridas de sus personajes. Era personal, estaba vivo, y Piporro, con ese inconfundible encanto y humor norteño, estaba en el corazón de todo. La magia de Ahí viene.
Martín Corona no solo se trataba de sus tramas cautivadoras, sino de la calidad pura de la producción que la hacía inolvidable. Cuando un caballo galopaba por una escena, no solo lo oías, lo sentías, el polvo se levantaba a tu alrededor, olías la tierra caliente bajo el sol. Una puerta que crujía al abrirse no era solo una transición, era una invitación a entrar en otra realidad, tan vívida como si la estuvieras viviendo tú mismo. Ese es el hechizo único que la radio podía lanzar en aquellos días. Y Piporro, cuya habilidad natural para conectar con la audiencia era casi sobrenatural, era uno de sus mejores magos. No solo leía sus líneas, las vivía, infundiendo autenticidad en cada momento, dándole a sus personajes un humor y un corazón que los oyentes no podían evitar amar. Pero Piporro nunca fue un hombre al que se pudiera encerrar en un solo medio. Oh, no, él era una fuerza de la naturaleza, inquieto e inventivo. Después de conquistar el mundo de la radio y el cine, se lanzó a la música con la misma energía vibrante, y una vez más, dejó una marca indeleble. Sus canciones no solo eran pegajosas, eran inteligentes, llenas de picardía, llenas de ese espíritu norteño que te hacía sentir como si estuviera contando tu propia historia. Canciones como Chulas Fronteras y Corrido de Monterrey no solo fueron éxitos, fueron declaraciones de orgullo cultural, instantáneas musicales de la vida a lo largo de las fronteras, de las alegrías, las luchas, la tenacidad y el alma del norte de México. Cada letra que Piporro cantaba llevaba sus raíces, su humor y su profunda y afectuosa conexión con su gente. Y las audiencias lo abrazaron porque podían verse reflejados en cada nota. Aún así, la historia de Piporro no fue solo un resumen de éxitos y ovaciones de pie. Como todo verdadero artista, su vida también estuvo tejida con momentos de vulnerabilidad, de resistencia, de tener que enfrentarse a lo inesperado y encontrar formas de reinventarse sin perder lo que era. Un momento particularmente revelador llegó décadas después, cuando Piporro hizo una confesión que sorprendió a muchos. A pesar de aparecer en un documental sobre el funeral de Pedro Infante, en realidad no estuvo allí. En verdad, llegó días después de que el adiós ya hubiera terminado. Es una pequeña revelación en la superficie, pero habla mucho sobre la naturaleza de la fama y la memoria pública. Es un recordatorio suave de que lo que creemos saber sobre nuestros héroes, las imágenes y las historias tan cuidadosamente empaquetadas para nosotros, ocultan a veces realidades más profundas y complicadas. Y quizás esa es parte de la razón por la cual figuras como Piporro y Pedro Infante siguen significando tanto para nosotros, incluso hoy. Su legado no se trata solo de las películas en las que actuaron o las canciones que dejaron atrás, sino de la autenticidad que trajeron a todo lo que tocaron. No solo interpretaron personajes, pusieron pedazos de sus propios corazones y sueños en su trabajo. Esa honestidad, esa humanidad, es lo que los hizo no solo estrellas, sino leyendas. Hoy en día, sus historias, su música y su espíritu siguen resonando a través de las generaciones. Y para cualquiera que realmente aprecie la riqueza del cine y la cultura mexicana, Piporro y Pedro son ejemplos intemporales de cómo permanecer fiel a ti mismo, tus raíces, tu humor, tu espíritu. Puede convertirte en algo más grande que una celebridad. Puede convertirte en parte del alma de un pueblo. Así que ahora te dejo con una pregunta para reflexionar. Cuando recuerdas a Piporro y a Pedro Infante, ¿qué parte de su magia resalta más para ti? Me encantaría escuchar tus pensamientos, porque sus historias, como las mejores canciones y los cuentos más finos, están hechas para ser compartidas.